Quiero compartir con ustedes esta mañana una palabra que Dios me daba en estos días y vamos a abrir la Biblia en Isaías, capítulo 41. Ahí nos vamos a sostener por un momento. Isaías capítulo 41. Quiero en esta mañana, amados hermanos, hablar de 6 promesas. Hay miles de promesas en la Biblia, pero yo quiero remarcar en 6 que sé que nos van a dar el ánimo, la fortaleza para seguir adelante. Porque la labor de un pastor es alimentar sus ovejas, ¿verdad? Enseñarles de la palabra de Dios, darle fuerza al cansado, al que está desanimado también. Antes de leer Isaías, capítulo 41, el versículo 10, todavía no lo vamos a leer, pero ese es el primer versículo. Quiero introducir de la siguiente forma esta palabra. En la vida, hermanos, hay momentos difíciles. No todo el tiempo sonreímos. Muchas veces hay retos que superar. Por ejemplo, superar la muerte de un ser querido no es fácil. Y todos tenemos que pasar por ahí de una u otra forma en cualquier momento de la vida. Otro de los problemas difíciles que afrontamos muchas veces son los problemas financieros, que muchas veces nos pueden ahogar y nos sentimos incómodos. Otra de las situaciones son las enfermedades que muchas veces vienen a nuestra vida, sino a nosotros, a nuestras familias. Si usted nota en las reuniones de oración, la mayoría de las peticiones es orar por enfermedades, sea de nosotros o sea de nuestros parientes. Son muchas las dificultades que enfrentamos. Oiga bien, son muchas que enfrentamos y vamos a seguir enfrentando cada día, porque cada día trae su propio afán. Pero qué bueno, hermanos, es saber que Dios nos acompaña y nos ayuda siempre, ¿verdad? Que en medio de todo esto, Dios nos acompaña y nos ayuda siempre. Quiero ahondar un poco en 6 promesas que Dios tiene para nosotros, para que nuestra fe pueda arder, pueda, como decía Pablo a Timoteo, que arda el fuego en nosotros. Lo primero que quiero decirles es que tengamos la seguridad que Dios está con nosotros. Dígale a su hermano que está a su lado, aunque no lo toque, Dios está con nosotros. Amén, hermano. Dios está con nosotros. Abramos la Biblia en Isaías 41, versículo 10. Aquí habla acerca de la seguridad de Dios para su pueblo Israel.
Dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Vuelvo a repetir, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Qué poderosa palabra, hermanos, lo que hemos leído. Lo que Dios dice, no temas. Esta palabra no temas, hermanos, podemos traducirla, que Dios dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Tenemos que tener la seguridad en este desierto en el que caminamos todos los días, que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios que te esfuerzo, dice. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. A través de la historia bíblica, a través de los profetas, siempre Dios, hermano, prometió estar con su pueblo en todo momento. Abramos la Escritura siempre en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, que está después de Deuteronomio, si no me equivoco. Capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la Escritura, Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas. Esa misma palabra se traduce miedo, porque la palabra temas en la Biblia tiene dos significados. En ciertas partes quiere decir, ¿verdad? Temor, ¿verdad? De reverencia y temor de miedo. Aquí es de miedo, el significado es miedo. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién lo promete? Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces, ante cualquier adversidad que nosotros podamos tener, amados hermanos, debemos de saber que Dios está con nosotros. Vuelvo a repetir, que Dios está con nosotros. Eso es algo muy importante. Y otra cosa que nosotros tenemos que saber también, otra promesa de Dios, número 2, es que usted debe saber que Dios es bueno, hermano. Oiga bien, Dios es bueno. Dios no es como nosotros, hermano. Hace poco hay cosas que tienen que ser muy interesantes para llamarme la atención yo como predicador, pero me llamaba mucho la atención algo que leí y decía de que los seres humanos somos complicados, porque nosotros somos complicados muchas veces para juzgar a la gente.
Dice que había un predicador, hablaba de un predicador pastor, dice que tuvo por 40 años pastoreando, un hombre íntegro, un hombre fiel, pero después de 40 años le falló a Dios. Y después, dice, de 40 años la gente empezó a decir, no, era un hipócrita, decía. Falló, ¿verdad? Era el líder, el máximo líder dentro de la iglesia. Y la gente, escuche bien, empezó, ¿verdad?, a hablar, ¿verdad?, después de 40 años de aquel hombre serle fiel a Dios. Así somos nosotros, hermanos. En el fallo de la gente, ahí estamos señalándolo. Pero ¿cómo mira Dios esto? Cuando Dios es diferente que nosotros, dice la Biblia como que Dios es bueno, es diferente que nosotros. Dice el libro de Hebreos, escuche bien, que Dios conoce y se complace, oiga bien, o sea, entiende muchas veces que nosotros somos seres humanos y fallamos, pero el hombre no comprende, no entiende. Cuando Pedro falló, hermano, y negó a su maestro 3 veces, el Señor no lo reprochó. El Señor no le dijo, ya no podés ser mi discípulo, anduviste conmigo 3 años y no aprendiste nada. No, usted sabe la historia. Cuando Jesús lo vio, dice, lo miró con una mirada de amor. Yo quiero decirte, amado hermano, el Señor te mira con una mirada de amor. El Señor no te acusa como te acusa a los hombres. Así es Dios, hermano. Debemos de entender que Dios es bueno. Abramos la escritura en el libro de Nahum. Capítulo 1. Nahum, capítulo 1. Versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Si no, ahí el hermano Rubén ya nos puso ahí en la pantalla, es lo importante, ¿verdad? Dice, Jehová es bueno. Él no es como soy yo, hermano, ni como es usted. ¿Cuántos dicen amén? El hombre te va a juzgar, pero Dios no te va a juzgar, ¿verdad? Dios lo que va a hacer es que te va a levantar, a darte fuerza, a decirte vamos adelante. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Mire cómo dice la Escritura, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Jehová es bueno. Dice que es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nunca se le olvide, hermano, que Dios es bueno. Quiero hablar de otra promesa. Y quiero decirles, hermanos, que Dios nos da paz. Y eso tiene el valor más que todo el oro y la plata del mundo. Tener paz. Y eso es muy importante. Abramos la escritura en San Juan.
capítulo 14, versículo 27. Dije en esta mañana, qué rico está el clima, no voy a sudar hoy día. Pero aquí se pone caliente las cosas, hermano. Amén, hermano. Porque es algo que estamos hablando de la palabra de Dios, lo más poderoso que hay. San Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesucristo está hablando de una paz. Los discípulos, hermanos, están confundidos. El contexto nos da a entender, hermano, que los discípulos pasaban por un momento bastante difícil para ellos. Porque leamos el versículo 1 del 14, siempre de San Juan. Dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Los discípulos están confundidos, ¿verdad? Están turbados. Pero el Señor dice, les dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando hablamos de paz, entendamos que no es ausencia de guerra o de conflicto. Porque muchas veces pensamos, y cuando hablamos de la paz que Dios da y la paz que nos deja, es que no vamos a tener guerras, no vamos a tener conflictos, dificultades. Todos, de una u otra forma, tenemos dificultades. ¿Cuántos tienen dificultades acá? Levantemos la mano. Todos. O tal vez no la tenga usted, pero tiene dificultad con un hijo. Tiene dificultad con una enfermedad. Tiene dificultad porque no supera la muerte de un ser querido. Tiene dificultad de diferentes formas. Y muchas veces confundimos, ¿verdad? ¿Cuál es la paz que Dios dice? ¿Cuál es la paz que Dios nos ha dejado? Debemos de entender que no es ausencia de guerras ni de conflictos. Aquí habla una paz que en el hebreo quiere decir en el original shalom. Y esa palabra shalom es mucho más que el concepto que nosotros muchas veces manejamos de tener paz. Esta palabra quiere decir seguridad. Esa palabra quiere decir bienestar. Tú tienes que darte cuenta que en medio del conflicto, de la dificultad, Dios te da paz. Escucha bien, Dios te da paz y debes de saber que las mejores intenciones y los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Tal vez hoy estás pasando una situación, tal vez hoy estás pasando una adversidad. La Biblia, el Evangelio nos narra que Jesús dice que iba en el mar y sus discípulos
Y la Biblia dice que el mar se levantó, las olas se levantaron, hubo turbulencia en el mar. Y los discípulos, escuche bien, hicieron el esfuerzo de pasar al otro lado del lago, y no pudieron. Y Jesús estaba ahí, y Jesús estaba durmiendo en la popa. Y ellos dijeron: vamos a perecer. Cuando nosotros remamos con nuestra fuerza, nos cansamos. Pero cuando dejamos que Dios actúe, es ahí donde tú vas a ver la victoria en el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y ellos no entendieron, hasta después comprendieron. Y Jesús dormía, aparentemente. Pero aunque tú piensas que Dios está en silencio, Dios sabe tu situación, Dios sabe tu necesidad. Escuche bien, y aunque parezca que la barca va a perecer, pero Dios es el Dios de paz, y Él tiene el poder para decirle al mar y al viento: enmudece, y enmudece el viento. Ese es el Dios de paz, hermano. Esa promesa no olvidemos. Y número 4, Dios nos equipó a nosotros, hermanos, para vencer. Yo quiero que tú sepas que tú eres un vencedor. Yo quiero que tú sepas que tú eres un vencedor. Abramos la escritura en 2 de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 7. Dios bendiga a todas las personas que nos miran en diferentes lugares. Sabemos que después de esto es reproducido a través de las redes, estas predicaciones, y llega a mucha gente aún en otros países. Dios bendiga a toda la gente que nos mire y nos escucha siempre. Bendecimos la vida de Josué también, que siempre le está pendiente de hacer estas transmisiones. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Nos ha dado Dios espíritu de cobardía? No. Dice Pablo al joven Timoteo: Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios, hermanos, nos ha equipado, escuche bien, para vencer. Y eso debemos de tenerlo presente, esa promesa, nosotros. No espíritu de cobardía, no espíritu de miedo. Uno de los problemas del pueblo de Israel, hermanos, que muchas veces el pueblo entraba en cobardía. Porque hay gigantes, hermanos, que tenemos que enfrentar en la vida. Y David, hermanos, sabía esto. Cuando David enfrenta a Goliat, los pasajes anteriores que nos hablan acerca de esta historia, dice que cuando Goliat hablaba, el ejército de Israel que comandaba Saúl temblaba cuando aquel gigante hablaba.
Pero había un joven llamado David. Y David, escuche bien, no le hizo frente a Goliat de la misma forma que aquel ejército se atemorizaba, no. Es cierto que era un gigante preparado, era un guerrero, era un hombre de lucha, diestro para la batalla. Humanamente nadie le podía hacer frente a aquel gigante. Se lo voy a narrar así rápidamente la historia. Nadie sabía que iba a morir. Pero David tenía un espíritu de poder. Sabía que su Dios era más grande que todo gigante. Yo quiero decirte que tu Dios y mi Dios es más grande que todo problema, que toda dificultad, que toda enfermedad, porque nuestro Dios es el Dios de Israel. David sabía eso, hermanos, que su Dios era más grande que todo. Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Quiero hablar de la quinta promesa. Y yo quiero decirte, hermano, que tienes que tener muy claro que Dios nos escucha a nosotros. Si tú te arrodillas a orar, debes de saber que Dios te escucha. Porque si no crees que Dios te escucha, mejor no ores. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos escucha. Lo único que quiero aclararte algo. Dios no nos responde cuando nosotros queremos. Se hace cuando Él quiere. Porque Dios es Dios y sigue siendo Dios. ¿Entiendes, hermano? Tienes que tener claro que Dios nos escucha. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios nos escuche ya y haga las cosas ya a nuestra forma, a nuestra manera, como pensamos, y no es así. Abramos el Salmo 55. Versículo 16 al versículo 18. Dice el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Mire cómo dice el versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y Él, ¿qué dice? Oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos.
Me gusta lo que dice, y oirás mi voz. Él sabía que aunque clamara en la tarde, en la mañana y a mediodía, Dios lo iba a escuchar. Usted debe tener seguridad, vuelvo a repetir, de que Dios lo escucha. Hay veces, dice un comentarista del Salmo 55, que se nos olvida clamar. Nos dejamos cegar por las amenazas de la vida. Pero el salmista decía, tarde, mañana y mediodía clamaré y oirás mi voz. Siga clamando, siga orando, tarde, mañana, mediodía. Insista. La Biblia habla de una mujer viuda que clamó a un juez injusto hasta que este juez le hizo justicia. Si usted ha clamado por un hijo, siga clamando. Si usted ha clamado por su esposo, no se canse y siga clamando. Si usted ha clamado por aquel hijo que anda en la calle, en fiestas, en parrandas, en drogas, siga clamando y dígale, Señor, un día yo voy a ver a mi hijo, así como miro al pastor hablar de tu palabra en ese lugar. Pero usted tiene que seguir clamando y orando y sabiendo que Dios escucha su oración. Dele un aplauso a Él. Aleluya. Quiero terminar quiero decirle y quiero que usted entienda esto. Y si usted entiende estas 6 cosas, usted va a ser victorioso. Se lo aseguro. Quiero decirle que Dios es grande y poderoso. Usted debe saber eso, que Dios es grande y poderoso. Abramos la escritura en Isaías. Capítulo 40. Versículo 26. Dice el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos. Oiga bien, levantad en alto vuestros ojos. Y mirad quién crió estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén, hermanos. Cuando yo leía, hermanos, este versículo, era muy de mañana, eran como las 3:15 de la mañana y estaba meditando en esta palabra.
yo casi lloraba. Porque fíjense que Dios, hermanos, es tanto su poder que Él conoce cada estrella en el cielo y la puede llamar por su nombre. Y yo meditaba y decía, si nosotros supiéramos cómo es Dios de grande y de poderoso, hermanos. Hay veces cuando pasan documentales del universo, de los planetas, de las estrellas, mi mente queda corta al pensar cómo es Dios, hermano, de poderoso y grande. Por eso yo quiero decirte en esta mañana, por más grandes y difíciles que sean nuestras circunstancias, por más grande y difícil que sean tus problemas, aún tus enfermedades, tus situaciones adversas, iglesia, podemos estar seguros que Dios es mucho más grande y poderoso que todo eso. ¿Escucharon lo que dije? Podemos estar seguros que Dios es más grande y poderoso que todas esas circunstancias. Porque sabe que es para nosotros Dios. Dios es torre fuerte. Dios es castillo. Dios es como el monte de Sión, como aquellas montañas. Y culmino con Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Qué dice? Diga conmigo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor Jesús? Aleluya. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Bendito Dios.